Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una historia que va a dejarles la piel de gallina. Imaginen un convento en la Italia del siglo XVII, un lugar de supuesto recogimiento y oración, pero detrás de esos muros se ocultaba uno de los secretos más oscuros y perturbadores de la historia. Hoy hablaremos de la monja de Monza, una mujer atrapada entre la devoción y la decadencia, entre la santidad y el pecado. Su vida fue un torbellino de escándalos, amores prohibidos y crímenes que sacudieron a toda una época. Abróchense los cinturones, porque lo que están a punto de descubrir es una historia tan real como aterradora, que supera cualquier ficción. Comencemos. Para entender la historia de la monja de Monza, es importante situarnos en el tiempo y el lugar donde ocurrieron los hechos. Estamos en el siglo XVII, en Italia, un país dividido en numerosos estados y dominado por la influencia de la Iglesia Católica. En esta época, la vida de las mujeres de la nobleza estaba predeterminada desde su nacimiento. Para muchas, el convento no era una elección espiritual, sino una imposición social. El convento de Santa Margherita, en Monza, una ciudad al norte de Milán, era uno de estos lugares. A simple vista, parecía un refugio de paz y devoción, pero detrás de sus muros se escondían historias que la Iglesia hubiera preferido enterrar para siempre. Es en este ambiente donde comienza la historia de Mariana de Leyva, más conocida como la monja de Monza. Mariana de Leyva nació en 1575, en una familia noble y poderosa. Desde muy joven, su destino fue sellado por su padre, el conde Martín de Leyva. En aquellos tiempos, era común que las hijas de la nobleza fueran obligadas a tomar los votos religiosos para evitar dividir la herencia familiar. Así fue como Mariana, a la edad de 13 años, fue forzada a ingresar en el convento de Santa Margherita. Mariana no tenía vocación religiosa, era una joven con sueños y deseos, como cualquier otra chica de su edad. Sin embargo, en lugar de disfrutar de su juventud, fue obligada a adoptar el hábito y renunciar a una vida normal. Este sería el primer paso en una serie de eventos que llevarían a su inevitable caída. El convento de Santa Margherita no era el remanso de paz que muchos imaginan. Aunque a simple vista parecía un lugar de oración y recogimiento, las monjas que vivían allí estaban sometidas a una vida de restricciones, vigiladas constantemente y, en muchos casos, aisladas del mundo exterior. Mariana, ahora conocida como Sor Virginia, no fue la excepción. Pero a pesar de las rígidas reglas, su vida en el convento estuvo lejos de ser piadosa. Con el tiempo, se hizo evidente que Mariana no podía aceptar su destino. La joven monja comenzó a rebelarse contra las normas y, poco a poco, empezó a llevar una doble vida. El verdadero punto de inflexión en la vida de Mariana ocurrió cuando conoció a Gian Paolo Osio, un hombre conocido por su comportamiento libertino y sus conexiones con las clases más bajas de la sociedad. Osio era el vecino del convento y, a pesar de su reputación, logró seducir a Mariana. Lo que comenzó como una aventura prohibida pronto se convirtió en una relación apasionada y peligrosa. Osio y Mariana mantuvieron su relación en secreto durante años, pero el riesgo de ser descubierto siempre estaba presente. A medida que su romance avanzaba, las consecuencias de sus actos se volvieron cada vez más difíciles de ocultar. La relación entre Osio y Mariana no solo violaba los votos sagrados que ella había tomado, sino que también involucró a otras personas del convento. Mariana, presa del miedo y la desesperación, se rodeó de cómplices para mantener su relación en secreto. Sin embargo, estos secretos tenían un precio. Cuando una de las monjas del convento, Caterina, amenazó con revelar la relación, Osio no dudó en tomar medidas drásticas. Bajo órdenes de Mariana, Caterina fue asesinada para evitar que el escándalo saliera a la luz. Este crimen fue el primero de una serie de asesinatos que mantuvieron en silencio a aquellos que conocían el oscuro secreto de la monja de Monza. A pesar de los esfuerzos por mantenerlo oculto, el secreto de Mariana y Osio finalmente fue descubierto. En 1607, después de una serie de investigaciones, el escándalo estalló. La noticia de una monja involucrada en relaciones ilícitas y asesinatos sacudió a toda la región e incluso llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas. La reacción fue inmediata y severa. Osio fue declarado fugitivo, mientras que Mariana fue arrestada y sometida a un juicio público. Durante el proceso, se revelaron todos los detalles sórdidos de su relación, incluyendo los asesinatos y las múltiples infracciones de sus votos religiosos. El juicio terminó con una sentencia de por vida para Mariana, quien fue condenada a pasar el resto de sus días en una celda dentro del mismo convento donde había cometido sus crímenes.
Tras el juicio, Mariana pasó más de una década confinada en su celda, conocida como la cárcel de las monjas. Durante este tiempo, fue sometida a un régimen de penitencia, diseñado para expiar sus pecados. Sin embargo, el escándalo que había causado no fue fácilmente olvidado. A lo largo de los años, la historia de la monja de Monza se convirtió en un símbolo de la corrupción y el pecado que podían esconderse detrás de los muros de un convento. Aunque Mariana fue finalmente liberada de su encierro en 1622, ya no era la mujer que había sido antes. Pasó el resto de su vida en un anonimato forzado, aislada del mundo exterior y viviendo bajo estricta vigilancia. Murió en 1650, a los 75 años, en completa soledad. La historia de la monja de Monza es una de las más fascinantes y oscuras de la historia italiana. A lo largo de los siglos, ha inspirado numerosas obras literarias y ha sido objeto de estudios y debates. La figura de Mariana de Leyva es un recordatorio de los peligros de una vida de represión y de los extremos a los que puede llevar el deseo de libertad en un mundo lleno de restricciones. El caso de la monja de Monza también nos muestra cómo el poder y la influencia podían ser utilizados para encubrir crímenes y cómo, a veces, las instituciones que deberían proteger a las personas se convierten en los escenarios de los peores abusos. Los pecados de la monja de Monza son: relación prohibida y adulterio. Pecado: como monja, Mariana había hecho votos de castidad, lo que le prohibía cualquier relación amorosa o sexual. Sin embargo, mantuvo una relación clandestina con Gian Paolo Osio, un hombre que vivía cerca del convento. Gravedad: en el contexto religioso de la época, este fue un pecado mortal, ya que no solo violaba su compromiso con Dios, sino que también iba en contra de las leyes morales y sociales de la Iglesia Católica. Encubrimiento y complicidad en asesinatos. Pecado: para mantener en secreto su relación, Mariana se vio involucrada en el encubrimiento de varios asesinatos. Gian Paolo Osio, con el conocimiento y en ocasiones la complicidad de Mariana, ordenó la muerte de varias personas que amenazaban con revelar su relación. Gravedad: el encubrimiento y la complicidad en estos crímenes son considerados pecados graves, ya que involucran el desprecio por la vida humana, un valor central en la doctrina cristiana. Violación de los votos religiosos. Pecado: al convertirse en monja, Mariana hizo votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Su relación ilícita con Osio y su comportamiento general violaron estos votos de manera significativa. Gravedad: romper estos votos era visto como una traición no solo a la Iglesia, sino a Dios mismo, lo que se consideraba un pecado extremadamente grave en su contexto. Falsedad y engaño. Pecado: durante años, Mariana vivió una vida de duplicidad, ocultando su relación y manipulando a otras monjas del convento para que mantuvieran el secreto. Este comportamiento implicó mentiras constantes y engaños. Gravedad: la falsedad y el engaño son pecados en la doctrina cristiana, ya que van en contra del mandamiento de no mentir y del valor de la honestidad. Abuso de poder. Pecado: como una figura de autoridad dentro del convento, Mariana usó su posición para proteger su relación con Osio y para encubrir sus crímenes, manipulando y controlando a otras monjas. Gravedad: el abuso de poder es un pecado que implica la corrupción y la injusticia, utilizando una posición de autoridad para cometer actos inmorales. Escándalo público. Pecado: las acciones de Mariana y su relación con Osio, una vez descubiertas, generaron un gran escándalo que sacudió a la comunidad religiosa y secular. Este escándalo dañó la reputación de la Iglesia y afectó la fe de muchos. Gravedad: provocar escándalo, especialmente en el contexto religioso, es un pecado grave porque puede llevar a otros a dudar o alejarse de la fe. Desobediencia a la autoridad religiosa. Pecado: al involucrarse en estas acciones, Mariana desobedeció las órdenes y normas establecidas por la Iglesia y por los superiores de su convento. Gravedad: la desobediencia a la autoridad religiosa es considerada un pecado, especialmente dentro de la estricta jerarquía de la Iglesia Católica en esa época. La historia de Mariana de Leyva, la monja de Monza, es un reflejo de una época donde las pasiones humanas, los secretos y las intrigas podían destruir vidas. Su vida, marcada por la imposición de un destino no deseado y por la tragedia, es un recordatorio de la importancia de la libertad y de los peligros de las imposiciones sociales. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra fascinante historia del pasado.